searching for unseen physics in the stars of the galaxies. Cuando contemplo, por ejemplo, la Sagrada Familia y me dicen, mira, es que hay explicaciones muy simples, la célula, a base de dar vueltas, a base de pruebas y tal, se hizo. Digo, va, si la Sagrada Familia es una birria en comparación con lo que es la construcción de una célula. ¿Y tú te imaginas que la Sagrada Familia, a base de los pedruscos, venga a dar vueltas y venga a girar, que pueda acabar saliendo la Sagrada Familia? Dices, difícil. Hay un sustrato ideológico, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que lo que muchas veces tenemos como tópicos, como científicos, son tópicos científicos que corresponden a intentos de justificar cosmovisiones o bien deístas o peor, o ateas, ¿no? Y una de ellas era evidentemente que la vida podía surgir por sí misma sin necesidad de un creador que diera la vida, ¿no? Es imposible, desde el punto de vista de cambios en el ADN, que haya aparecido el ojo, el oído, el corazón humano por una carambola es imposible, ¿no? Sería como si sacando letras una detrás de otra, a la primera escribiéramos el Quijote. Nuestra inteligencia es limitadísima y en el mejor de los casos podemos procesar, discutir, valorar y finalmente posicionarnos respecto al 1 por 1000 de las cosas que manejamos, el 1 por 1000. El otro 999 por 1000 tenemos que decir, bueno, tú acepta lo que te han transmitido, acepta lo que te han dado, que no estás en condiciones de discutirlo, yo me he creído la ley de la gravedad y me he creído el teorema de Pitágoras, que no estoy en condiciones de demostrarlo, pero me lo han enseñado y digo, oye, sí, pero que funciona. Las leyes, la ley de Gay-Lussac, de los gases y tal, pero es que yo no estoy en condiciones de ir a averiguar todo esto. Y de por qué el termómetro funciona, que si los 4 grados centígrados del agua, oye, deja que yo no doy para tanto. Yo me lo creo todo. Colón descubrió América. Sí, oye, que yo no estoy en condiciones de averiguar si fue o no fue. No estoy en condiciones, yo me lo tengo que creer. El origen del ateísmo, sorprendentemente, lo encontramos ya explicado por San Pablo en los Evangelios, en su carta a los romanos, donde es muy curioso como ya en la primera parte, lo que se llama la primera parte dogmática de la carta a los romanos, San Pablo explica una sucesión de grados por los que pasa la humanidad hasta llegar al ateísmo, y dice, al principio el hombre tenía un conocimiento como directo de Dios, que sería como, incluso tras la caída de Adán y Eva y la expulsión del paraíso, todavía la aceptación de la existencia de Dios era más que evidente para los primeros hombres. Y dice San Pablo que ese conocimiento a Dios se desvió por la admiración hacia las criaturas. Entonces, cuando de repente se olvida al Creador y se admira a las criaturas, dice, eso inevitablemente llevó a que a la adoración a las criaturas llevara a la perversión de las virtudes del hombre y que cegaron al hombre y le impidieron ver a Dios. Hasta Pasteur estaba la teoría de la generación espontánea. Decían, mira, aquí hay un montón de basura, aquí no hay nada y aquí empiezan a salir gusanos, y empiezan a salir mariposas, y empiezan a salir ratas, y empiezan... Generación espontánea. Claro, hasta Pasteur, pues bueno, la gente no tenían otra teoría para explicar todo eso, no tenían microscopios para ver en detalle qué era lo que ocurría. Generación espontánea. La teoría de la generación espontánea, referida especialmente a la vida, corresponde a un intento científico ya muy antiguo de explicar algo que francamente es muy difícil explicar si no hay una causa superior y no el puro azar. Me refiero más concretamente al famoso
caldo que llamaban primitivo, donde a partir de una serie de elementos, si se llegaba a dar una serie de circunstancias, de la materia inorgánica se podía pasar a la materia orgánica. Llevamos prácticamente 100 años haciendo experimentos y en los últimos decenios con una tecnología muy sofisticada para intentar conseguir reproducir esa teoría de la creación o la evolución espontánea de la vida, pero no hay forma. La evolución ha llevado al ser humano desde el mono. A mí se me hace muy difícil. Yo pienso que nos parecemos al mono, nos parecemos a algunos animales, pero se me hace muy difícil por un simple hecho, que es que el ADN, que es el código de todas las criaturas vivas de la Tierra, hay alguna excepción con algún ácido ribonucleico, etcétera, el ADN necesita una serie de cambios para cambiar las estructuras que necesitan millones de años si tienen que ser por mutaciones espontáneas. Las mutaciones serían unos cambios químicos. De manera que yo no lo veo factible, necesitaríamos muchísimos más millones de años y quizá el producto resultante no sería un ser humano, ¿no? Digamos que se me hace difícil ver que vengamos del simio. Y ahora están buscando con ahínco todas las peculiaridades sobre el mundo animal, que si aprenden, que si son capaces, claro que aprenden. Hay una parte instintiva y hay un aprendizaje según en qué animales, pero racionales no son, se pongan como se pongan. Pueden llegar a afirmarlo, porque actualmente en el mundo que estamos, con una nueva religión que quieren imponer, de carácter panteísta en buena medida, cualquier día nos enuncian los derechos del animal, pero que el animal es racional, a mí no me va a convencer nadie, yo creo que a cualquier persona sensata tampoco. ¿Por qué tenemos razón? ¿Por qué somos los únicos racionales? Porque Dios nos ha hecho su imagen. ¿Y por qué quiere que seamos racionales? Porque nos quiere libres, cosa que el animal no es, porque no puede hacer elecciones racionalmente. ¿Y por qué nos quiere libres? Por amor. La única criatura terrestre que puede conocer y amar a su creador es el hombre. Y eso no tiene discusión. Luego ahí marca una diferencia al creador muy clara, desde luego, entre nosotros y cualquier otra especie. Fíjate, nosotros nos manejamos, por ejemplo, con las leyes de la gravedad. Dices, oye, mira, aquí no puede venir un tonto a inventarse unas leyes de la gravedad y que luego que sean un desastre y no funcionan. Oye, no, tienen que estar muy bien hechas. Y hay las leyes de la gravedad, las leyes de la biología, las leyes térmicas que mueven el mundo, las leyes de la conducta, y entonces, claro, tiene que haber en el diseño, porque claro, fíjate, un diseño de un coche, vale, muy bien, pero es que después de haber diseñado el coche tienes que diseñar, también tienes que determinar cómo se conduce y cuáles son las normas de conducción para que el coche te dure entero, para que tú no te estrelles en el coche y no sea una calamidad para ti el que te hayan hecho un coche tan bonito. Es decir, todo va ligado, todo va por tramos. Las piezas también han aparecido de alguna manera, las leyes que unen estas piezas también tienen que estar previamente en algo anterior o en alguien anterior, ¿no? Yo creo que es mucho más razonable pensar en que hay un creador, que hay un relojero que ha hecho un reloj muy bien hecho y no que se ha hecho solo o que ha aparecido de una singularidad, como nos dicen a veces, de una singularidad de la nada. Eso es digamos, un absurdo, incluso una tomadura de pelo a las personas. La causalidad de todo lo que hay en el universo, el orden del universo, que tiene que haber una causa incausada, eso ya lo dicen los griegos. A mí me asombra realmente que estos personajes educados en el paganismo politeísta lleguen a la conclusión de que solo puede haber un Dios. Pero me asombra más todavía una cita de Cicerón que estuvo en el Catecismo de la Iglesia, donde habla de la ley natural, que tiene que ser la misma, que es inmutable y que es la misma en cualquier tiempo y lugar, resumiendo mucho lo que dice, y que quien vaya contra ella irá contra su propia naturaleza, es decir, se destruirá,
No es que haya un acto racional por el cual uno concluya que Dios no existe y a partir de ahí tome decisiones vitales y existenciales, sino que lo que es más común es que el hombre entra en una fase donde pierde la virtud, pierde la práctica de las virtudes, pierde ese conocimiento connatural de Dios. En época antes de Cristo, evidentemente, no podía ser una comunicación por la gracia, ahora sí, y a partir de esa pérdida, o bien del conocimiento racional de Dios, o bien de la gracia después de Jesucristo, se entra en un tipo de vicios que son los que ciegan, acaban cegando la existencia de Dios. Y de ahí viene el ateísmo. El ateísmo es un efecto, no es una causa, para entendernos. El principio de no hay reloj sin relojero, dices, hombre, claro, vale, ¿y tú te crees que el mundo es menos complicado que un reloj? No. Y entonces, tirando piezas así, que antes se han tenido que hacer, ¿y tú crees que dando vueltas los pedruscos salen ya las piezas del reloj y luego se monta el reloj solo? Dices, oye tú, eso cuesta mucho aceptarlo. Bueno, pues ahora es esta la lógica con la que se trabaja, una lógica de gran pobreza mental. Cicerón, siglo I a.C., un romano que no tiene nada que ver con el cristianismo, por la razón, no solo dice que hay un creador, dice que es juez y legislador. Es decir, que la razón, la Iglesia lo considera como el camino preparatorio, la filosofía de las escuelas socráticas, un camino preparatorio para la fe. A través de la filosofía griega vamos a poder explicar muchos conceptos que en el mundo de Israel no existía. El mundo de Israel es el de la revelación. Y la obra ingente de los padres de la Iglesia es precisamente aunar fe y razón. Eso es la patrística. Hay unas vías, hay unas formas racionales de llegar a Dios. Son las famosas 5 vías de Santo Tomás, desde las cuales podemos encontrar el argumento del movimiento. Todo el universo se mueve, todo lo que se mueve tiene que tener un motor, y tiene que haber un primer motor que no se mueva, el motor inamovible, que sería Dios. Tenemos el argumento de la eficiencia, todo tiene una causa y solamente Dios es el ser incausado. Sería una herejía, dice Santo Tomás, señalar o proponer que Dios es un ser que se crea a sí mismo. Nada se crea a sí mismo. Todo tiene una causa y tiene que haber una última causa incausada, y esta sería Dios. O podríamos encontrar las graduaciones, esto es, necesitamos un primer analogado de toda la realidad. Toda la realidad se configura en formas de grado, y por eso tenemos grados de belleza, grados de bien, y todo necesita un primer analogado que sustente toda la escala de graduación de los seres, y a partir de ahí el primer analogado sería Dios. Todo esto son, digamos, ya en el pensamiento católico está más que claro que racionalmente podemos llegar a ciertos niveles de Dios. ¿Cómo puede salir una, vamos a suponer, una sexta, una quinta, una séptima sinfonía de Beethoven, tirando las notas y a ver si, barajándolas, se va montando la sinfonía? No, hombre, no, invéntate otra cosa, pero así no, Esto es muy elemental. Cuando un arquitecto hace un proyecto, claro, ya destina cada espacio, destina este espacio a escalera para subir y bajar, no para reunirse, y destina la cocina para cocinar, y destina el lavabo para lavabo, y destina las habitaciones para habitaciones. Ha de haber un diseño, es decir, un destino. Si no hay un destino, no tiene sentido ponerse a construir,
que dices, bueno, voy a construir una cocina, pero ¿vais a cocinar? No, pero mira, construye una cocina, o voy a construir un laboratorio. Bueno, pero tenéis algo que hacer, o un taller. No, este no tiene herramientas ni le interesan. Y entonces, ¿para qué metes aquí un taller, un laboratorio? Es decir, ha de haber un destino, y a partir del destino se hace el diseño, y entonces, claro, ya todo se desarrolla, digamos, con coherencia. ¿Quién es Dios? Pues nos lo dice él mismo en la Biblia a Moisés, cuando el propio Moisés le pregunta en nombre de quién tiene que dirigirse al pueblo de Israel, y él le dice, soy el que soy. Por tanto, Dios es el ser subsistente por sí mismo. Esta sería como la definición filosófica, racional de Dios a la que podemos llegar con nuestra limitada racionalidad. Y en cuanto ser subsistente, ¿qué implica? Que todo el resto de seres dependen de él, porque todo el resto de seres son contingentes. Solo él es el subsiste por sí mismo. Antes de la Ilustración, todo el mundo creía a pies juntillas que sin Dios, sin un creador, no había mundo, no había existencia. Y ahora todo el mundo cree a pies juntillas que es la casualidad la que ha construido todo esto. Y cuando echan las cuentas con los ordenadores y tal, dicen, es que no hay tiempo para que la casualidad vaya creando estas cosas. Falta el tiempo, es decir, que no caben los números en el ordenador, que habrá que buscarse otra explicación, pero esa, a base de probaturas y tal, y sin un diseño, sin un designio, el diseño es el designio, sin un designio es imposible. Una casa sale bien porque ha habido un arquitecto diseñando, pero solamente que esté el paleta solo construyendo, el albañil, y no tiene planos, no tiene diseño, no tiene designio, saldrá un churro. Entonces, claro, siempre está la cuestión del principio. ¿Por dónde empezamos? Mirad que es sumamente interesante. Cuando analizamos, por ejemplo, cómo estamos hechos nosotros estamos hechos totalmente de minerales. Y el 96% de la construcción de todo ser vivo está hecho con solo 4 minerales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esto me lo enseñaron en el bachillerato, chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos 4 conforman el 96% de todo ser vivo. Muy bien. Y dices, bueno, menuda construcción. Vale, de acuerdo, pero si ahí, por ejemplo, fíjate, si a esta construcción le falla el yodo, ya veis tú las enfermedades que trae la falta de yodo, si falta hierro, si falta potasio, si falta calcio, faltan miserias, porque claro, estamos hablando de un 4%, un 4%, y ahí hay cerca de un centenar de minerales. Bueno, pues ahí hay ya una construcción de orfebre impresionante. Y claro, volvemos a la pregunta, ¿y esto se hace solo? ¡Qué fatigas demostrar que eso se puede hacer solo! Vuelvo a la Sagrada Familia, a ver si dando vueltas las piedras acaba construyéndose la Sagrada Familia y rompiéndose las lozas y tal, y se forma todo, y dices, bueno, mira, menos mal, por fin llegó la Sagrada Familia. Oye, pues no, por fin no llega, no llega. Es que no hay manera. Cualquier teoría de la creación o de la aparición de la vida sobre la Tierra, o de la explicación de por qué existe el cosmos, el universo, etcétera, es fallida de todo punto. La expliquen como quieran desde el principio. Porque si no ha habido una causa incausada, si no ha habido un motor inmóvil, no podría haber nada de lo que hay. De la nada sí que es un experimento objetivo, no sale nada. Eso seguro. Así que me da igual la explosión, el choque de meteoros, el Big Bang, lo que lo quieran llamar. ¿Quién provocó eso? ¿De dónde salió ese meteorito? ¿Cómo hubo esa explosión? Del vacío, de la nada no hubiera surgido. Y luego hay que añadirle, claro, lo que sí dice Santo Tomás, y también vemos en la filosofía griega. Es evidente el orden de las cosas. La renovación de las estaciones, la complejidad de cualquier cuerpo, el humano y los demás.
¿Qué decir de un cerebro humano? La perfección que hay ahí, el orden, ahí se ve una razón universal, de la que hablaron ya también los griegos, el logos. Llegarán los padres de la Iglesia y dirán, es que el logos, que es el bien, la verdad y la belleza, es la razón universal. El logos es Cristo. Si no fuéramos seres humanos, el alma humana no tenía por qué haber existido, Dios podría haber hecho lo que quisiera, pero decide crear, y eso es un enorme misterio, al hombre a su imagen y semejanza. Luego, el alma del hombre es inmortal, y esto es importante destacarlo, Dios crea cada alma de forma individual. Y de ahí la grandeza de los padres, cooperadores de Dios en la creación, porque los padres pueden poner toda su genética y abrirse a la vida y dar a luz un hijo, pero el alma no la pueden crear. Cada alma, cada una de ellas, nos dice el catecismo, está creada directamente por Dios. Y ese alma es inmortal porque estamos hechos a imagen de Dios. Lo que la gente no suele pensar es que Dios nos ha creado para Él, para unirnos a Él, para que entremos en la vida de Dios. Decir que Dios ha creado personalmente tu alma, esto es lo que nos da y confiere la dignidad absoluta por encima de cualquier otro ser creado en la naturaleza, porque la definición de persona, que se puede aplicar tanto a las personas trinitarias como a los ángeles o a los hombres, es una sustancia racional perfectísima que es un fin en sí mismo. Y nuestro cuerpo, sin nuestra alma creada, no sería nuestro cuerpo, es imposible, no sé cómo explicarlo con palabras más sencillas, pero cuando el día de la resurrección de la carne, lo que resucitará será nuestro cuerpo, porque está configurado con un principio formal que es nuestra alma, y ese alma nos la ha creado Dios, a nosotros, es insustituible. Por lo tanto, esto que muchos se ríen, ¿no?, de que Dios crea el alma personal, esta doctrina de la Iglesia tan potente, tan sugestiva, pues te das cuenta de la importancia cuando ves los resultados de negarla, y esa es incomunicable, y por lo tanto eso es lo que nos da dignidad absoluta. Si negamos esto, ya a partir de ahí ya podemos justificar genocidios, podemos justificar la eliminación del hombre, la manipulación genética, todo lo que queramos. Tenemos estas ganas de permanecer siempre, en esta forma actual o en otra. Y eso yo creo que nos da otra clave, que sería la segunda clave. La primera es ver la belleza de la naturaleza. La segunda, el hecho de que toda la humanidad crea y ha creído en todas las épocas en la trascendencia y en que hay que hacer algo para llegar a trascender, es una prueba de que tenemos alma, de que tenemos un principio que ya que no se puede destruir. A partir de aquí, claro, cualquiera puede preguntar, ¿y por qué es la religión cristiana? Porque es Cristo, digamos, la encarnación de Dios, y por tanto, en cierta medida, la religión católica, la religión verdadera. En la apologética tenemos unos argumentarios que son de siempre, desde ya la patrística. En primer lugar, por el profetismo, esto es, se profetiza un Mesías que viene a liberar al pueblo de Israel, cosa que el pueblo de Israel lo entendió en un sentido material y no en un sentido, digamos, propio espiritual de redención. Hemos de pensar que hoy en día muchos rabinos, la Torá, por ejemplo, suprimen partes de las profecías de Elías, las profecías de Ezequiel, precisamente donde con naturalidad se ve que el profeta anunciado, el Mesías anunciado, todo ello se cumple en Cristo. Pues estas partes, curiosamente, nunca las enseñan en las escuelas rabínicas. Por tanto, sería un argumento. Otro argumento es los milagros de Cristo. Cristo podía habernos redimido sin haber hecho un solo milagro, pero los milagros son no un fin en sí mismos, sino que son un instrumento para reafirmar que la ley natural
está por debajo de la ley y la voluntad sobrenatural de Dios, del cual es pues evidentemente creador y por lo tanto amo, Señor, y el milagro no es, los milagros que hace Cristo tienen un sentido claramente pedagógico y ordenados a la salvación de las almas. Por eso Jesucristo se enfada mucho cuando le siguen después de haber multiplicado panes y peces y dice, bueno, me seguís porque os he dado de comer, habéis visto solo lo material, no lo espiritual. Y luego el tercer argumento de por qué la religión católica es la verdadera y por qué Cristo es ese Mesías profetizado es porque en él se cumplen ser sacerdote, profeta y rey. Y esto se manifiesta después de la ascensión de Cristo en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Iglesias hay una, y lo demás que han sido o cismas, como el de Oriente, o herejías clarísimamente heréticas, indiscutiblemente heréticas, muy contrarias a la doctrina, por cierto, que han fundado iglesias que, por cierto, han terminado de muy mala manera. Luego, ¿cuál ha permanecido? La que Cristo fundó. A mí no me gusta hablar de religiones porque es una trampa, es decir, hay muchas religiones. Bueno, la palabra religión es muy equívoca porque es una religación, es verdad, un intento de religación con Dios, pero la religión católica es la única en la que Dios es el que se religa con el hombre, es la iniciativa que dice San Pablo, quien toma la iniciativa de salvar, porque el resto de religiones son sublimaciones de las potencias humanas elevadas a grado máximo con el fin o bien de intentar salir de la incertidumbre del azar de la existencia o bien intentar controlar precisamente a través de una sublimación de las potencias humanas un universo que no controlaba. Mira, yo empiezo con la palabra verdad. Fíjate, en griego la palabra verdad es aletheia, que es lanzano, no oculto, no engaño, no tergiverso. Y en latín es veritas, de vereor, que significa respetar, venerar. Entonces, digamos que aquí tenemos dos valores: el del respeto a lo importante, a lo sagrado, a lo inamovible, la veritas, y luego la sinceridad. Claro, tú no puedes ser sincero con dos verdades. Es decir, en una de las dos engañas. La verdad queda definida como la adecuación del entendimiento a las cosas. Y esto es la verdad. Si pensáramos o diéramos la definición contraria, como hace Hegel, ¿no?, que la verdad es la adecuación de las cosas al entendimiento, entonces entraríamos en el idealismo. Esto es nuestra mente la que configura y crea la realidad. No, lo que hace nuestra mente es descubrir la realidad a través de procesos muy complejos. Por lo tanto, la verdad en sí misma y totalmente y plenamente solo la puede conocer Dios. Y de ahí entenderíamos pues la vida trinitaria de Dios, donde Dios se autoconoce a sí mismo en su verbo, y por tanto la segunda persona de la Trinidad, y eso genera una procesión que a su vez genera eternamente pues la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Por lo demás, el ser humano puede conocer verdad, pero aquí tenemos que hacer muchos distingos. Una cosa es la verdad falsamente entendida como el conocimiento directo de lo que nos encontramos, pero no funciona así ni el alma, ni las potencias del alma, como el entendimiento o la razón, porque el conocimiento inmediato solo lo tienen los animales y ello les impide tener un conocimiento de la verdad en sentido de abstracción, por lo tanto en sentido de conceptos esenciales de la realidad. Nuestra forma de entender la realidad, no somos ángeles, es a través de lo sensible. A través de lo sensible generamos imágenes, o que llamaban los griegos fantasmas, imágenes de la realidad.
el entendimiento agente, que es una de las potencias de nuestra inteligencia, de nuestra alma, consigue en diversos grados abstraer estas imágenes y a partir de ahí pues opera un entendimiento paciente donde las imágenes expresas se convierten perdón, los conceptos o especies expresas se convierten en especies impresas y a partir de ahí podemos, a través de lo que llamamos el verbo mental, poder razonar y aplicar lo que es un concepto abstracto y universal a las cosas particulares. Todo este proceso, que en el hombre es temporal y en el hombre, digamos, pasa etapas, como estamos creados a imagen y semejanza de Dios, en Dios ocurre, pero en un acto puro. Por lo tanto, en Dios se da ese verbo mental, pero ese verbo mental precisamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el conocimiento que Dios tiene verdaderamente de sí mismo, y eso es lo que genera desde toda la eternidad, porque no hay tiempo en Dios, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad. La creencia en Dios uno y trino, Salvador del mundo, tiene dos fuentes, que son la fe y la razón. Podríamos distinguir entre revelación, porque Dios ha hablado al hombre a través de los siglos, en todo el Antiguo Testamento está revelándoles la verdad a través de profetas. Destacaríamos a Moisés, que además nos da la ley, el decálogo, que nunca ha sido derogado, el propio Cristo lo confirma. Pero bueno, hay multitud de profetas que nos van anunciando la venida del Mesías y sucesos que tendrán lugar en relación con el pueblo de Israel y de la historia de la salvación. Y luego ya viene la revelación en su grado máximo, ya no son los profetas, es el propio Verbo encarnado quien habla. Y durante los años de la vida pública, aunque ya antes había habido manifestaciones suyas, pero en esos 3 años aclara por completo lo que es la voluntad de Dios, lo que es la ley. La ley la resume en el amor, los 10 mandamientos, o sea, por el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. La suya es la religión del amor, si es que habría que diferenciarla con algún rasgo especial, ¿no? La revelación está ahí consumada. Y por otro lado, la razón, porque como decía San Justino, uno de los primeros autores cristianos, todo lo que de bueno han dicho ellos, se refiere a los filósofos, nos pertenece a nosotros los cristianos. La Iglesia considera que la filosofía, las escuelas socráticas, la de Platón concretamente, Aristóteles también, son una preparación para la revelación. Hay un momento en el Antiguo Testamento donde nos da un código, la ley de la que hablan en el Antiguo Testamento y de la que habla el propio Señor, la ley, es el decálogo. Luego el pueblo de Israel le añade infinitos preceptos de muchísimo menor enjundia, que a él le acusan precisamente a Jesucristo de vulnerar, pero el decálogo lo confirma expresamente. Y claro, todo lo que sea salirse de ese código, que tiene preceptos en negativo y en positivo, harás o no harás, eso no tiene vuelta de hoja. Tenemos un código que cumplir. Y por si algo nos faltara, tenemos la revelación del propio Dios en la tierra, confirmando esas normas y añadiendo algo más, bastante más, como es lo de las obras de misericordia y como es lo del amor al prójimo, llevado nada menos que a que tomemos como medida nuestra propia persona, lo que quieras que te hagan. Es el mandamiento más exigente que yo he conocido, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Hay una figura que es muy bonita, que un sacerdote francés se intentaba aproximar con esta idea de que todas las religiones eran iguales o eran formas de aproximarse a Dios, pero cuando entró en el conocimiento del budismo se dio cuenta y cambió radicalmente de que el budismo ni siquiera era una religión, porque el budismo no cree en Dios, no habla de un Dios, no acepta un Dios, y uno de los momentos claves para el budismo, para la vida espiritual del budista, es cuando él va muriendo, es lo que llaman la imagen de Buda sonriente alejándose, ¿no? Entonces, si llegas a la hora de tu muerte, perfectamente preparado según una metodología, y esto es lo malo,
cuando convertimos la religión en un método, voy a hacer meditación para conseguir los fines. No, esto es una metodología, la religión no tiene nada que ver, al menos la católica, con estas metodologías. Y entonces, para ellos, la felicidad, el fin, es llegar al nirvana, a la nada, cuando Buda sonriente se va alejando de ti y desaparece, ¿no? Y él se dio cuenta que el cristianismo era ver a Cristo con los brazos abiertos, crucificado, esperando abrazarte, ¿no? Abrazarte. Y claro, son dos destinos absolutamente eternos diferentes, ¿no? La nada, donde ni siquiera el fundador de esa aparente religión que tú fundas quiere estar contigo porque va a desaparecer, y tú vas a quedar sumergido en la nada sin conciencia de ser un ser subsistente capaz de glorificar a tu creador, o abrazarte y hacerte otro Cristo, porque has aceptado la redención. Y esa, claro, el sacerdote bueno, un fraile, cambió radicalmente toda su visión de la religión, y podemos decir que se convirtió, siendo fraile, pues a la verdadera religión católica, ¿no? El rabino de Roma, Soli, que estaba refugiado en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, no había tocado los evangelios en su vida. Ya él le interpelaba la figura del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Ese que se inmola sin protestar, sin quejarse, al que van a triturar hasta dejarle sin apariencia humana, sin queja alguna. No conocía de sobra, podía recitar la profecía, pero no le ponía cara. Y un día, en ese encierro del Vaticano, obligado por la persecución, claro, abrió el Evangelio de San Mateo, lo leyó y dijo: el Cordero es este. El rabino, que bueno, se hizo católico, se bautizó, rompió con la comunidad judía, luego fue más o menos reconciliado, pero no tuvo más que leer el Evangelio. Edith Stein, otra judía, se convierte en una noche, una mujer de una talla intelectual impresionante, filósofa. No tuvo más que leer a Santa Teresa, el libro de la vida. Lo acabó en una noche, lo cerró en una casa donde estaba de paso y dijo: la verdad está aquí. Es así que llegó a Dios por la razón y le entregó su vida, se hizo contemplativa. Y un error en muchos católicos también es pensar que la fe no tiene nada que ver con la razón, que tiene que ver como un sentimiento, como algo que yo siento, y no es así, la fe es el asentimiento racional, exige la racionalidad de una verdad que viene dada por revelación. Algo nos ha sido revelado, por mi misma razón yo no podría alcanzar esa verdad, pero cuando la alcanzo la acepto racionalmente. O sea, por lo tanto, el cristianismo nunca ha negado la racionalidad, como nos quieren hacer creer, en todo caso, el protestantismo. De ahí que podamos decir: yo puedo llegar a un conocimiento de Dios racionalmente, pero racionalmente nunca podría llegar a un conocimiento de que Dios es trinitario. ¿Por qué? Que Dios es trinitario, son tres personas y una sustancia. Esto viene por revelación, pero tampoco va contra la racionalidad, porque cuando se definen los dogmas trinitarios, en los primeros concilios, los conceptos que se utilizan son conceptos filosóficos griegos, racionales, y la Iglesia no tiene ningún reparo en utilizar ese gran nivel de racionalidad al cual habían llegado los griegos para poder definir verdades de fe. Europa, la civilización que ha llegado más lejos en tantos aspectos, se ha fundamentado desde el siglo I porque se sustentaba en dos pilares: fe y razón. Y al quitarle la fe, la razón se tambalea, porque queda reducida a nada. Por mucho que digan que la adoran, no es cierto. Al final, lo que utilizan siempre para legislar en un sentido contrario a los derechos humanos, que es lo que están haciendo, es la argumentación sentimental. Acabemos con el niño porque la pobre madre lo va a pasar mal. Acabemos con el enfermo, que también lo está pasando muy mal. Acabemos también con el niño porque tiene un problema la familia. El niño ya ha engendrado. En definitiva, eso no es racional. Si estas personas se dieran cuenta de lo que es el hombre, no se atreverían a tocar la vida humana. Como dijo Juan Pablo II, ya no se trata de defender
una moral concreta, sino los derechos fundamentales de la persona. Y para entender lo que es un hombre, aparte de verlo como es, criatura de Dios, hecha en su imagen y semejanza, la única, aparte de eso, el misterio del hombre solo se esclarece en el del Verbo encarnado. Yo me atrevería a decir que el cristianismo es una cristificación, esto es, nos hacemos Cristo. El cristianismo, lo dice San Pablo, es cuando ya alcanzamos el ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí, por tanto me he cristificado. ¿Y cómo me he cristificado? Solo me puedo cristificar a través de la identificación plena del cuerpo de Cristo, por tanto perteneciendo al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo pertenezco al cuerpo de Cristo? Pues a través, evidentemente, del bautismo y a partir de ahí de la práctica de las virtudes teologales, a partir de ahí de todos los sacramentos, a partir de ahí de vivir y profundizar en la gracia santificante, en practicar las virtudes naturales que permiten que las virtudes teologales puedan actuar eficazmente, en vivir los dones del Espíritu Santo, disfrutar de los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, toda esa riqueza que es la que nos va haciendo, digamos, otros Cristos, eso es la religión cristiana. Que el Omnipotente, sin la menor necesidad de nada, se haya encarnado en un hombre, hombre perfecto y Dios perfecto, en todo igual a nosotros, salvo en el pecado, es un misterio gigantesco en el que deberíamos de profundizar para poder entender lo que somos nosotros. De ahí la dignidad del hombre. ¿Quién está llamado a amar, conocer y unirse a su Creador? Solo nosotros. ¿Por qué? Es otro misterio teológico. Ese amor infinito de Dios por el hombre. Yo, en cuanto miembro del cuerpo de Cristo, obedezco a la cabeza, y obedeciendo a la cabeza, evidentemente, no puedo inventarme mi camino de salvación, sino que, igual que la Iglesia tiene que padecer en la historia la propia vida de Cristo, y por eso sabemos, o por la teología de la historia, que la Iglesia sufrirá una última gran persecución, como Cristo sufrió la pasión de la cruz, y luego tendrá una gloriosa resurrección con la segunda venida de Cristo, pues toda esta experiencia, cualquier cristiano, cualquier alma, la tiene que pasar por ella. Y si no la está pasando, o rechaza pasarla, en el fondo es que no está viviendo la religión cristiana. Posiblemente estará viviendo una religión sociológica, una religión cultural, como mucha gente dice, yo soy católico porque he nacido en un país católico. Pues no, tú eres católico si vives en gracia y te estás cristificando, te estás haciendo un Cristo a través del cuerpo de Cristo dentro del orden providencial que Dios ha dispuesto para que tu alma pues se santifique y llegue al cielo, ¿no? La fe popular, cuando dice en el cristianismo, cuando dice Dios, está diciendo Jesús, porque eso sí que es identificable. Porque el otro Dios, Dios Padre, Dios Creador, es muy conceptual, muy metafísico. Si no tienen imágenes, si no tiene biografía, no lo acaban de ver. En cambio, cuando ya es un Dios de carne y hueso, que ya lo ven muy próximo y tal, dicen, vale, de acuerdo, ya lo tengo. Tenemos que entender que la Iglesia no es lo que vemos simplemente, pero es visible, la Iglesia es una sociedad perfecta y por tanto se considera una sociedad perfecta aquella que tiene todos los instrumentos necesarios para cumplir su fin, y como su fin es salvar las almas, en la Iglesia podemos decir que es una sociedad perfecta, pero aparte es el cuerpo de Cristo, y aparte es una Iglesia que tiene tres dimensiones: la purgante, la triunfante y la militante. Y a partir de ahí, si tenemos esta concepción de la Iglesia, también, siendo el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza. Esa cabeza, que es Cristo, claramente tiene un vicario en esta tierra, que es el Papa. Cuando Cristo manda apacentar a Pedro, y funda la Iglesia en ese momento, y cuando San Pedro se arrepiente 3 veces, porque 3 veces había renegado de Cristo, se arrepiente 3 veces,
Cristo le pide que apaciente a sus corderos y a sus ovejas. Esto es muy importante porque las ovejas son tanto los sacerdotes como los fieles y los corderos son los enviados, son los apóstoles, por lo tanto sus sucesores son los obispos. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque el sacerdote solo tiene sentido, o el sacerdocio pleno solo tiene sentido en los apóstoles, y por eso la Iglesia es apostólica y nunca podrá dejar de ser apostólica. Cuando se ordena a un obispo, se ordena toda su persona como ministro de Cristo, y cuando se ordena a un sacerdote solo se le ordenan las manos, y por tanto tradicionalmente se besaba y se debe besar la mano del sacerdote porque es la mano de Cristo. ¿Esto por qué lo digo? Porque primero, hemos perdido muchas veces este sentido de la Iglesia, pero en la medida que los fieles con sus sacerdotes que tienen que pastorear a las ovejas, siguiendo a los corderos, que son los apóstoles, que están en comunión con el Papa, y el Papa está en comunión con la doctrina, el magisterio transmitido por el mismo Jesucristo a los apóstoles, y él es el primado de los otros apóstoles, pues entonces tenemos claramente el reflejo de lo que es la Iglesia. Por desgracia esto se puede romper con cismas, se puede romper con herejías, se puede romper insospechadamente. Ha habido pues antipapas, ha habido sacerdotes escandalosos, ha habido fieles desastrosos, pero ello no quita lo más mínimo que la Iglesia sea santa. Por eso decimos, la Iglesia es una, porque solo en la Iglesia se salva la gente. Y cuando la pregunta típica de ¿y uno que no es de la Iglesia católica se puede salvar? Sí, se salva, pero fuera de la Iglesia no hay salvación. Por lo tanto, te salvas misteriosamente a través de la Iglesia. Igual que todavía no está definido el dogma de la mediación de las gracias de la Virgen María, pero es parte del cuerpo, digamos, de creencias del pueblo fiel, pues entonces toda la gracia de Cristo nos viene a través de la Virgen María y todos se salvan. Y un hindú que no ha conocido la Iglesia se salva por la gracia que le viene por María a través del cuerpo místico de Cristo, misteriosamente en función de la ley natural, en qué medida la ha respetado, la conciencia, si ha sido su conciencia pues mínimamente ordenada. Por lo tanto, el ecumenismo falso es el que dice, no, practicando una metodología me voy a salvar. No. Aunque nunca conocieras a Cristo, ni a la Iglesia, ni a la Virgen María, si te salvas algún día, te salvarás a través de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, y de las gracias que nos vienen de Él. Por eso esto es un paradigma tan fundamental que si lo olvidamos creamos un falso ecumenismo y despistamos pues a los fieles. Hay un depósito sagrado de la Iglesia que nadie puede tocar, absolutamente nadie, que es toda la definición dogmática. Eso es ser católico en principio, creer y aceptar sin discutir esos dogmas. Si los pones en cuestión, que ahora está muy de moda hasta entre católicos, y hacen de los dogmas lo que les parece muchas veces, pero si tú adoptas como propios, como mensaje de Dios, porque te los ha dado la Iglesia que el fundó, los dogmas de la Iglesia, eres católico. Luego ya dentro de eso puedes ser más o menos virtuoso o fiel, según la práctica religiosa o tu coherencia de vida. Ahora claro, con la actitud relativista, ¿cuántos católicos comulgan en pecado mortal? Porque ni se plantean que lo de la penitencia sea necesario. ¿Eso qué es? Una herencia relativista de los últimos siglos, que ahora ya en el 2021 pues ha llegado al máximo, a la dictadura. Nos estamos enfrentando a una apologética a la contra, que es durísima, que es eficacísima, toda la ideología de género, que es la clave de todo el enredo en que estamos. Claro, es una apologética muy potente y un proselitismo, bueno, exagerado, ya van a la conquista en la misma escuela. Es decir, esto es tremendo. Frente a esto, tendríamos que tener un diseño apologético, pero yo diría que no global, sino que volver a empezar otra vez selectivo.
los apóstoles, los discípulos, volver a construir el matrimonio cristiano que en la sociedad se ha destruido, y entonces crear seminarios, digamos, de matrimonios, igual que seminarios para sacerdotes. Es importantísimo en esto, y yo, ahora que soy abuelo de 2 nietos recientes, claro, tengo clarísima la responsabilidad también de los abuelos, un papel muy importante el de los abuelos, que hay que pensar en él, porque los abuelos sí que recibimos directamente la instrucción cristiana, católica, y estamos en muy buenas condiciones de transmitirla. En cambio, los padres en muchísimos casos ya no saben dónde están. Entonces, crear auténticas escuelas, es decir, no difundido ahí al aire, genérico en los colegios y tal. No es el momento, ¿eh? Todo esto, que insisto que ya está contenido, todas estas verdades y todo lo que nos va a pasar en la vida ya está contenido en el Génesis, está contenido en el Apocalipsis, está contenido en la Revelación, pues es lo que nos permite en cierta medida ir intuyendo qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere glorificar al Padre llevándonos al cielo, y esa es su función, como dicen la teología, las 3 personas de la Santísima Trinidad cumplen todas las funciones de Dios. Si tenemos que responder a la pregunta ¿por qué se ha encarnado la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué quiere de nosotros? Evidentemente quiere nuestra santificación, nuestra plenitud, nuestra felicidad, pero ojo que no podemos confundirlo con las tesis protestantes de que la religión, y esto es muy común encontrar textos apologéticos protestantes, incluso católicos, que la religión va muy bien porque te hace feliz, porque te equilibra psicológicamente, porque te hace más honrado, porque incluso profesionalmente, si eres honrado, pues trabajarás en un cargo mejor y ganarás más dinero. Todas estas tonterías las hemos visto, las hemos oído, Y esto lo contrario, para llegar a la felicidad posiblemente hay que pasar muchas pruebas de purgación, donde sorprende leer a Santa Teresita del Niño Jesús, que a veces la tenemos edulcorada, ¿no? Y ya dice, yo me suicidaría de las agonías que paso si no fuera por el amor que tengo a Dios. Por lo tanto, esa plenitud, otra cosa es que Dios nos va dando consuelos en la vida, pruebas y consuelos, pero hay un momento que Dios quiere esa plenitud. Pero ¿Cristo qué quiere? Cristo quiere ser el mediador al Padre, y esto muchas veces uno se parece o intuye que cuando en la iglesia se reza la misa al Padre Nuestro, la gente piensa que es una oración a Cristo, y no es así, es una oración con Cristo al Padre. Evidentemente el mundo actual, y no ha sido de golpe, sino un proceso de siglos, desde la Ilustración y el nacimiento de la masonería, que son contemporáneos, se ha ido infiltrando el pensamiento relativista y sincretista, panteísta también, en la civilización occidental, en primer lugar. Y claro, cuando ya todos estamos inmersos en ese relativismo, porque todos lo estamos, o sea, a veces hay que hacer un discernimiento claro, porque tenemos la tendencia ya al relativismo, nos la han metido desde la cuna. Y no digamos a las generaciones más jóvenes. Benedicto XVI habló claramente de dictadura del relativismo, porque quien no comparta ese relativismo moral está fuera del marco. En política puede olvidarse de hacer carrera. Es más, también dijo Juan Pablo II, quien se adhiere a la verdad no resulta ya fiable, desde un punto de vista democrático, por considerarse que la actitud del demócrata es el agnosticismo escéptico. Luego es muy difícil hoy en día adherirse a la verdad, porque todo va contra ella. Las esencias de Dios se han negado ya, están negadas desde la Ilustración. En el 19 ya ni digamos, y en el 20 para qué decir, ahora mismo peor. Pero el bien, la verdad y la belleza, las esencias supremas de Dios llevadas al infinito, se discuten como inexistentes. Cualquier político ahora te habla del interés general, pero no del bien común, ni del bien siquiera. La belleza, ¿eso qué es? Busca el artista la belleza, se reiría en nuestras narices, busca expresar una idea o lo que se quiera, la belleza no. Y la verdad, hay tantas como personas. Eso es el relativismo. Por tanto, en una actitud
diabólicamente urdida, porque es inteligente, porque todo esto viene disfrazado de tolerancia, comprensión, apertura al otro, respeto de la opinión ajena. Con todo eso, lo que han hecho efectivamente es entronizar esa cultura de lo políticamente correcto que impide al cristiano adecuarse a la legislación, por ejemplo, ¿no? El que no esté conforme con esto está fuera del marco. Y la única fuente de legitimidad que se reconoce son los acuerdos, que son mudables, por supuesto. Hoy se puede acordar algo y dentro de unos meses otra cosa, o de unos años. Luego, claro, no hay una verdad inmutable. Ya dijo Benedicto XVI en su patria de origen, en Alemania, que la ley natural se había convertido en una peculiaridad católica. Mi objetivo, yo lo tengo muy claro, volver a empezar desde los niños. Desde los niños, y entonces entregarles la fe lo más limpia posible. Y fíjate, entregarles la fe limpia es entregársela de entrada sin muchos adornos, muy simple, muy asimilable, muy asumible. Luego, tal como vayan creciendo en razón, en capacidad, en tal, iremos vistiendo todo esto, pero todo será a partir de algo muy sencillo. Y yo tengo la convicción absoluta, absolutísima, de que no tengo nada mejor que transmitirles. Y no los puedo dejar en la nada. Eso es un crimen. Dejar a los hijos, en este caso es a los nietos, en la nada espiritual, eso es un crimen.